Comprendiendo el concepto de la muerte. Esta es una pequeña conferencia o artículo que escribí para las personas que no saben apenas nada de filosofía oculta. Digamos que apenas han leído nada sobre el concepto de la muerte. La muerte es una experiencia humana que, por el hecho de desconocer lo que hay tras ella, nos causa miedo y nos hace pensar en la separación de nuestros seres queridos. Esa es una de las cosas que más nos duele y más nos hace temer a la muerte. Siendo así, ¿qué diferente sería si tuviéramos algún conocimiento real sobre su naturaleza? Veamos la diferencia. Hay países en Oriente que creen, predican y viven en una total convicción de que la muerte no es nada más que el abandono del cuerpo físico. Saben que en el más allá se reúnen con sus familiares y amigos, pero además, y más importante, se preparan para ese momento. Siempre hay alguien que dice que tenemos miedo porque no tenemos pruebas de ese más allá ni de nadie que haya muerto. Eso no es cierto. Desde hace miles de años y en todos los países, en todas las culturas, religiones y creencias, alguien que ha dejado constancia de mensajes, de hechos y apariciones de seres que están en ese más allá. Yo mismo recuerdo de niño de haber oído a una señora decir que había visto a su marido que había muerto hacía pocos meses. Y hoy, por supuesto, que hay muchísima gente que también es cierto que muchos de ellos son mentiras, son invenciones, pero en muchos casos son reales. Y por supuesto que otros han dado mensajes. Y esos mensajes han sido escritos. Por no meterme, claro, en los iniciados que tienen la capacidad de salir conscientemente del cuerpo físico e investigar en ese otro mundo todo lo que pasa después de la muerte y todas esas cosas. Ahora no voy a entrar en ello. En la misma Biblia hay muchos pasajes de mensajeros del más allá, de ángeles, de arcángeles, que nos hablan de todos estos hechos. Entonces, ¿no será que somos ignorantes de la realidad, de esa verdad? ¿No será que no estamos capacitados todavía para ver esa verdad oculta o para comprenderla? He de decir que cada vez hay más personas que comprenden estas enseñanzas, lo que yo voy a explicar aquí, y a partir de ahí creen, por supuesto, en que la muerte no existe. Existe, pero solamente para el cuerpo físico. El ser humano está evolucionando como todo lo existente y ha sido muy escéptico hacia esta y otras muchas cosas. Sin embargo, y como es lógico, llegará el momento en que venza ese miedo a la muerte, como hemos vencido otros muchos miedos, y lo vencerá gracias a superar el escepticismo y la ignorancia. Solo es necesario encontrar algo para vencerlo. Lo mismo que un niño puede preguntar que quién ha inventado o de dónde ha salido las matemáticas, muchos se preguntan que de dónde puede salir el conocimiento que nos demuestre que la muerte no existe. Las matemáticas, voy a recordar que no son nada físico. No es una cosa física que podamos ver o podamos crear. Las matemáticas son abstractas. Están en lo más elevado del mundo del pensamiento, de la mente. La humanidad occidental ya ha pasado su etapa infantil de miedo a la muerte, en muchísima gente cada vez más, y ahora está en la fase intermedia de preguntarse qué es la muerte y qué ocurre después de la muerte. Y si ahora estamos en el ciclo medio, cuando estemos en el ciclo superior y con otro estado de conciencia y comprensión, veremos de una manera lógica y razonable que la muerte es un hecho tan natural como acostarse una noche para recuperar fuerzas y continuar al día siguiente con nuestros deberes y responsabilidades.
La filosofía oculta o enseñanza esotérica ha existido siempre, pero como un doctorado para los niños de un colegio, por ejemplo, pues no está al alcance de nuestro entendimiento hasta que no estemos preparados para ello. Si un niño es bastante más adaptable, inteligente y trabajador que los demás compañeros de clase, es lógico que llegue el momento en que se aburra y apenas estudie porque se sabe todas las materias, mientras que los demás tienen que esforzarse para hacer sus deberes. ¿No es razonable que a ese niño le den una enseñanza superior y lo pasen a otro grado dada su capacidad de estudio? En la humanidad hay muchas personas que están en ese mismo caso. No solo han perdido el miedo a la muerte, sino que además buscan explicaciones razonables y lógicas. Para esas personas está la filosofía oculta como respuesta. En el primer libro que escribí, mi primero a modo de casi un borrador, a petición de mis alumnas y alumnos, que lo titulé Métodos esotéricos prácticos para el desarrollo interno, ya expuse en él toda una serie de razones para creer en la reencarnación y en la ley de causa y efecto. Aquí daré y repetiré alguna que otra enseñanza relacionada con la muerte. Cualquier persona que se ponga a razonar o a meditar con la mente abierta comprenderá que no es fácil pensar que hayan creado todo este universo o que exista para que nosotros vivamos una sola vida y después se acabe todo. No podemos pensar que el ser humano viene de la nada y vuelve a la nada después de haber tenido un cuerpo tan perfecto en su estructura y funcionamiento y de vivir en este planeta y en este sistema solar donde todo se mueve en armonía, equilibrio y exactitud. ¿Todo eso porque venimos de la nada y porque vamos a volver a la nada? ¿O es lógico pensar que haya un algo más? Que todo esto esté dentro de un plan o un esquema. La filosofía oculta enseña que el ser humano es un espíritu que se manifiesta, experimenta y evoluciona a través de dos principales leyes, la ley de renacimiento y la ley de consecuencia. La ley de consecuencia es la que normalmente llamamos causa y efecto, que es el karma. Gracias a estas leyes y a los diferentes cuerpos que utilizan o utilizamos en cada vida, estamos desarrollando todas las posibilidades latentes que el espíritu tiene para hacer de ellas sus poderes dinámicos. El espíritu tiene unos poderes por naturaleza, como parte de Dios que es. Y por lo tanto, nosotros estamos renaciendo, ahora mismo estamos en un esquema en el cual tenemos que renacer en cuerpos físicos y con otros vehículos para comenzar a desarrollar esos poderes latentes que tenemos de Dios para hacerlos dinámicos. Además de para desarrollar la voluntad, la mente, perfeccionar nuestros sentimientos y deseos, espiritualizar el carácter, etc. Dicen estas leyes que en cada vida recibimos lo que merecemos de acuerdo a lo que hemos sembrado en la anterior y que después de la muerte asimilamos el fruto de la vida pasada como base para que en las próximas vidas seamos mejores en sentido moral, intelectual y espiritual. Esto mismo lo dijo Cristo cuando hablaba de aquello de que recogeréis lo que sembréis, ¿no? El fruto de lo que sembréis. Esto es algo así como el niño que quiere alcanzar una profesión, comenzará por aprender lo más sencillo, pero luego, según pasen los días y los años, un día podría ser igual a una vida, en este ejemplo, ¿no? Cada día de clase, de aprendizaje, para nosotros aquí en la vida real en realidad es equivalente a una vida. Por eso venimos muchas vidas hasta perfeccionarnos. De hecho, se dijo que somos a imagen y semejanza de Dios, por supuesto no en cuerpo físico, sino en espíritu. Y tenemos que desarrollar todo lo que ese espíritu tiene latente de Dios para hacernos dioses a imagen y semejanza de Él.
Cristo mismo dijo que las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Por lo tanto, nosotros en una sola vida no podemos hacernos perfectos, ni espiritualizarnos, ni hacernos santos, ni hacer las obras que hizo Cristo. Tenemos que creer en el renacimiento, la reencarnación, como normalmente le llama la gente. Entonces, este niño que va todos los días a clase, que equivalen a una vida, pues aprenderá más y más y tendrá sus aprobados o repeticiones de curso, hasta conseguir llegar a la meta, a fin de curso, a la obtención de un título. Pero siempre, entre un día de clase y otro, tendrá que asimilar lo aprendido en sus estudios y en la vida misma, para que a otro día esté mejor preparado para afrontar nuevas experiencias y enseñanzas hasta llegar a adquirir la perfección. Luego entonces, ¿no es lógico que dentro de la evolución del ser humano la muerte tenga un papel importantísimo e imprescindible? Por supuesto que sí. Si no fuera así, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué esforzarnos y crear todo lo que hemos creado? ¿Para qué luchar? Nuestro espíritu sabe que está en la escuela de la vida y que tiene que esforzarse para evolucionar y perfeccionarse para conseguir su título. Esto es volver a su verdadero mundo, el mundo de Dios, un mundo de amor, donde todo es perfecto y no cabe la maldad. Se sabe científicamente que la composición de nuestro cuerpo es la misma que cualquier otro objeto material. La composición es átomos en nuestro cuerpo y en una mesa y en una piedra. La diferencia está en la variedad de átomos que haya. Más de unos o más de otros, o de una clase o de otra clase. Sabemos que tenemos sentimientos, deseos y emociones, pero también sabemos que no se pueden ver esos deseos ni esos sentimientos. Ni se pueden ver, no se pueden tocar, ni decir que están en determinada parte del cuerpo. Luego entonces no pueden ser materiales. Cuando estamos dormidos o nos concentramos profundamente en algo, perdemos la conciencia del cuerpo físico. Es como si no le tuviéramos o estuviéramos en otro mundo. Es como una desconexión temporal de nuestra conciencia de ser, de nuestra conciencia con nuestro cuerpo. Pues bien, ¿por qué no puede ser la muerte una desconexión, en este caso en vez de ser temporal como cada noche, por qué no puede ser una desconexión indefinida del cuerpo físico? Pues eso es lo que es. ¿Por qué no puede ser la muerte un cambio de estado de conciencia de este cuerpo y de un mundo a otro? Pues eso es lo que es. Dejamos el cuerpo físico cada noche, no ha llegado el momento de nuestra muerte, estamos unidos al cuerpo físico por un cordón etérico, hacemos una serie de cosas que no voy a entrar ahora en ellas por la noche, y luego al siguiente día, por la mañana, cuando toca despertador o cuando nos despertemos, entramos. El momento de la muerte es exactamente igual, con la única diferencia es que ese cordón etérico se parte. Ya no podemos volver a entrar en el cuerpo físico, porque es la hora de nuestra muerte. A partir de ahí hacemos otras cosas. Llévanos la película de nuestra vida, de donde hay que sacar el fruto de ella y todas esas cosas. El caracol construye su concha de él mismo. Repito, de él mismo. Según crece, va cristalizando la baba que tiene, la va cristalizando. La va haciendo concha para poder vivir y desarrollarse físicamente. Pero además, según crece, el caracol va construyendo su casa, esa concha, más grande y la va adaptando a sus necesidades. El espíritu también construye de él mismo sus cuerpos
y en cada vida los va haciendo más perfectos. ¿Qué sería de la mariposa si no fuera por la transformación que hace de oruga a crisálida? Fijaros la diferencia que hay de experiencias de una oruga a una crisálida, de ir arrastrándose por el suelo a volar por el aire. Cristo dijo que para vivir hay que morir. Si una semilla no muere cuando se seca, no puede dar fruto cuando se siembra en tierra fértil. Si el ser humano tiene que evolucionar y llegar a una meta, como así es, no es lógico pensar que lo pueda conseguir en una sola vida. Por eso, y solo por eso, existe la muerte. Cuanto más cuidado tengamos, nuestro coche más años nos durará y mejor funcionará. Pero tarde o temprano tendremos que cambiarle por otro si queremos tener algo nuestro con lo que poder viajar de un sitio a otro. Nuestro cuerpo físico es exactamente eso. El coche que utiliza aquí en el mundo físico, el coche que utiliza el espíritu para aprender, experimentar y evolucionar aquí en la Tierra. Pero como la vida universal, según nuestro estado actual de conciencia, claro, como la vida universal es aparentemente infinita, no podemos utilizar el cuerpo durante muchos años. Primero porque según nos hacemos adultos se va cristalizando, se va haciendo más rígido, más duro. Y si eso continuara, llegaría el día en que nos quedaríamos como estatuas. Y segundo, porque la ignorancia y los errores del ser humano nos traen enfermedades que adelantan y producen la muerte del cuerpo físico. Por lo tanto, la muerte es necesaria. Cambiar de cuerpo físico es necesario. Porque a la misma vez el cuerpo físico es más perfecto y a la misma vez la Tierra, cuando renacemos, que suele ser aproximadamente cada 1000 años, la Tierra ha cambiado lo suficiente como que las experiencias nos van a traer mucho mayor beneficio, porque van a ser muy diferentes, así si renaciéramos cada 40 años. Por todo esto es necesaria la muerte, como al colegial le es necesario cambiar muchas veces de clase, de ropa y de zapatos hasta llegar al final de la carrera. La muerte es algo parecido a lo que hacen algunos animales que durante la mayor parte del año viven, aprenden y se aparean, pero cuando llega el invierno se llevan todo lo necesario a un determinado lugar para estar durmiendo, aparentemente muertos, hasta la próxima etapa en la cual aprenderán más cosas, tendrán más experiencias y evolucionarán más. Asimismo, el espíritu utiliza un cuerpo físico en una vida, aprende, experimenta, se desarrolla en todos los sentidos y cuando ya no puede utilizar el cuerpo, lo abandona y se lleva todo el fruto para sacar provecho de él y venir otra vez más preparado en todos los sentidos. Hay quien se pregunta, aun creyendo que hay un más allá o que existe la reencarnación, se pregunta que de dónde sale esta filosofía oculta que explica de una manera científica y razonable todas estas dudas de la humanidad. Me viene a la cabeza la pregunta que se hacía y nos hemos hecho todos, yo creo, en algún momento de nuestra infancia. ¿De dónde vienen los niños? Los padres daban una respuesta que hoy es ridícula, pero, entre otras cosas, lo hacían porque un niño de cierta edad, claro, y hace, por ejemplo, 60 años muchísimo peor, claro, que hoy. Entonces, un niño de cierta edad no estaba preparado mentalmente para comprenderlo. Incluso hoy hay gente que no está preparada para comprender que el origen real está en unos átomos, o en unos éteres incluso, que es como decir que el origen real es energía, puesto que al fin y al cabo el átomo compuesto de neutrones, protones, electrones, ¿qué es? Energía.
Los átomos van formando el cuerpo físico, que es lo que la mayoría de la gente piensa que somos. ¿De dónde venimos? Claro, se refiere al cuerpo físico. La mayoría de esos padres no sabían exactamente tampoco cómo se formaba un nuevo ser. Los médicos y personas de carrera estaban más al día basándose en los conocimientos científicos y biológicos. ¿De dónde viene esta enseñanza sobre la muerte y la reencarnación? Pues viene de los más adelantados de la humanidad, en sentido espiritual. La mayoría de las personas no están preparadas para entenderla, ya que su mentalidad no se acerca al grado de desarrollo para su comprensión. Y por eso son como los niños que preguntaban hace años que de dónde vienen los niños. Algunos sí están en ese grado de comprensión, pero no saben de dónde procede. Sin embargo, hay otros, que son los más evolucionados, de los normalmente encarnados, que sí lo saben. Y lo saben porque son conscientes allí en ese otro mundo y saben cómo se origina el nacimiento de un nuevo ser y la creación de su cuerpo físico, porque lo han visto, porque lo ven, porque lo hacen, porque lo han analizado, lo han estudiado y lo han enseñado a sus, por decirlo así, discípulos para que lo predicaran, lo escribieran, lo aplicaran a la vida cotidiana. Si un hijo pregunta a su padre, «Papá, ¿cómo sabe tanto ese científico que sale por la tele que habla de unas fórmulas químicas muy raras?» El padre le responderá, «Hijo, ese señor lleva toda su vida estudiando y trabajando mucho y concienciadamente». Eso mismo ocurre con la adquisición de este conocimiento. El que se ha esforzado, adaptado y sacrificado más a lo largo de sus vidas, de sus renacimientos, el que más ha avanzado espiritualmente, es el que más preparado está para recibir y comprender esta enseñanza. Los demás lo alcanzarán también a su momento. Esto es como decir, ¿quién puede pasar en el siguiente curso del próximo año? ¿Quién pasará? Pues el que más se haya adaptado, el que más haya estudiado, el que más se haya esforzado, y los que no se hayan esforzado, ni sacrificado, ni hayan estudiado, pues no pasarán. Y no por eso es una injusticia. Al contrario, es justo. Porque si pasaran todos, los que no estudian, no quieren estudiar y se dedican a jugar, impedirían el avance de los que sí quieren. Recuerdo cuando yo daba mis cursos y mis conferencias, que alguna vez explicaba esto y me decían, tú eres una especie de racista, ¿no? Tú pones a los buenos mejores y a los malos como que los rechazas. No. Es que la justicia es así. ¿A quién dan títulos al final de una carrera? ¿A quién ha aprobado? ¿Es que los profesores están a favor de unos y en contra de otros? No. Es que es algo lógico. Para conseguir algo hay que conocerlo, hay que trabajarlo, hay que experimentarlo. Si no, ¿cómo te voy a dar yo esto para que luego metas la pata o seas un irresponsable? Se da a quien se lo merece, a quien se lo ha trabajado. Que todos llegarán a ello. Los que más han renacido, para este ejemplo es como cada vida es como un día de trabajo y esfuerzo, por decirlo así. Los que más han renacido tienen más sabiduría, más conocimiento, más experiencia, por lo tanto saben mucho más y han desarrollado una serie de cualidades personales y espirituales que, aunque no las van mostrando, se notan. Yo creo que todos conocemos personas muy cultas, gente muy buena, de un gran corazón, altruistas, serviciales, cariñosos, simpáticos, amables, que se dedican a ayudar a quien lo necesita incluso, sin darse bombo ni nada de eso. Y conocemos otros que son todo lo contrario, intentan aprovecharse de los demás, roban, son unos incultos, hablan muy mal. Bueno, hay clases, ¿no? Estas personas están en el mundo, pero casi no son del mundo. Estoy hablando de los
de los más evolucionados, de los que están aquí. Unos encarnados y otros incluso ya no necesitan, pero bueno. Son sabios en pensamiento, palabra y obra, y son un vivo ejemplo de lo que es el amor, la fraternidad, el altruismo, etc. Estos seres, gracias a su desarrollo psíquico y espiritual, tienen la capacidad de ver más allá de lo normal y de ser conscientes por la noche mientras su cuerpo físico duerme o en cualquier otro caso. Digamos que son conscientes del más allá y de ver lo que hay allí cuando lo desean. Estas personas reciben estas enseñanzas de otros seres más evolucionados y lo hacen precisamente para entregarlo a la humanidad por medio de conferencias, libros, etc. Pero siempre sin desear ni esperar nada a cambio. Voy a poner un ejemplo muy claro, Mas Gendel, fundador de la Fraternidad Rosacruz. Este señor ya en sus vidas anteriores tuvo que ser una bellísima persona, puesto que en esta vida alcanzó 2 iniciaciones, lo que le permitió que le fueran dado un gran conocimiento, que está escrito en el libro Concepto Rosacruz del Cosmos y otros muchos libros que escribió, y lo demuestra también lo que era cuando él mismo se dedicó, por mala suerte o por desgracia, como se suele decir, murió todavía muy joven, no pudo continuar lo que estaba haciendo, que era investigar en los mundos invisibles. Desde el momento del nacimiento de una persona, cómo se producía el nacimiento, cómo se ve, qué pasaba con los diferentes cuerpos, el cuerpo etérico, el cuerpo físico, hasta la muerte y más allá de la muerte. Todo eso lo investigó él, gracias a sus iniciaciones. Bueno, pues naturalmente, personas de las que estoy hablando se pueden contar con los dedos de la mano. No son esos cientos o miles que dicen hacer esas cosas, ¿no? Pero claro, a cambio de dinero, ¿no? Hoy hay miles, por no decir millones, de videntes, clarividentes, sanadores, que contactan con extraterrestres, con maestros, con iniciados. Ellos curan, ellos ven, ellos salen del cuerpo, ellos viajan, ellos... Falso. La mayoría, el 99%, falso. El que más sabe, más calla. El que más poder tiene, más lo oculta. El que más sabio, mejor persona, más espiritual es, pasa desapercibido. Una persona no tiene acceso a la universidad si no se ha preparado y esforzado lo suficiente como para pasar todas las asignaturas anteriores. Asimismo, el ser humano no comprende estos conocimientos hasta que su evolución le acerca a este grado de desarrollo o de comprensión. Cristo alimentaba a las multitudes, a sus seguidores, se dice que los alimentaba con leche. Se refiere a las parábolas, a esa especie de cuentos que les contaba, ¿no? Y sin embargo se dice también, está escrito, que a sus discípulos les alimentaba con carne. ¿Qué es carne? Filosofía oculta. Estas enseñanzas que hoy se están empezando a divulgar ya por todo el planeta, es lo que enseñaba ya Cristo a sus discípulos. Si no, ¿qué sentido tiene muchos de los pasajes donde se narra sus hechos en la tierra? Cristo y la Biblia hablan de renacer, hablan de un cuerpo material y otro espiritual, hablan de que el cuerpo es el templo del espíritu, hablan de que lo que es polvo debe volver al polvo. ¿Qué sentido tiene que Cristo diga a sus discípulos que Elías ya había venido y que se estaba refiriendo a Juan el Bautista? No voy a repetir lo que ya expliqué en mi anterior libro, pero sí diré una cosa que dijo Cristo. Las cosas que yo hago las haréis y mayores aún. Y mayores aún. O sea, tenemos en un futuro muy lejano todavía
que desarrollar los poderes que tenía Cristo y mayores aún. Pero claro, eso en una sola vida no se consigue. Si la Biblia dice también que tenemos que ser perfectos como Dios lo es, ¿eso se puede hacer en una sola vida? Y también dijo Cristo, donde yo voy ahora, no me podéis seguir, pero más tarde lo haréis. Cuando murió Cristo, Él iba a ir a lo que llamamos la muerte, a esos otros mundos invisibles, y nosotros también, y sus discípulos también iban a ir, pero Cristo se refería también a que donde Él iba a ir al reino de, puesto que su desarrollo espiritual era inmenso, al nivel evolutivo que le correspondía, que era un nivel muy, muy elevado, donde Él iba a ir, se refería también a que sus discípulos algún día irían, porque estamos todos evolucionando, y la evolución va de menos a más, de peor a mejor, de menor desarrollo a más desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer esto en una sola vida? Así que meditemos profundamente con una mente abierta todo esto. Está claro que tenemos que llegar a una meta, y esa meta es el desarrollo de las cualidades o fuerzas latentes del espíritu para poder convertirlas en poderes dinámicos, y esto pues no se consigue en una sola vida. Como en el colegio tenemos que aprender poco a poco y según aprendemos más preparados estamos para hacer frente a todo y superarlo de una manera perfecta, esta escuela está regida por unas leyes divinas y justas, la escuela al fin y al cabo es la vida, ¿no? Está regida por unas leyes divinas y justas y según el hombre se acerca a ellas, más libre es y mejor destino tiene. Cuanto más cerca del bien, más desarrollo espiritual. Cuanto más conocimiento, más posibilidades de ser sabios. Cuanto más impongamos nuestra voluntad sobre las cosas terrenales para llevarlas a un estado de conciencia más elevado, más estamos dando paso a la manifestación del espíritu. Cuanto más ayudemos desinteresadamente, más en cuenta lo tendrán las leyes superiores, en todos los sentidos, la de la consecuencia y la de renacimiento. Sin embargo, el resultado de todo esto normalmente no lo vemos en una sola vida. Es lo que decía antes, que decía Cristo. Cosecharéis el fruto de lo que sembréis, y normalmente suele ser de una vida para otra. No digo que hay casos que en la misma vida una vez sí se produce el efecto. Todos estamos caminando por diferentes caminos, pero todos vamos hacia una misma cima de la montaña. Llamémosle el camino de una religión, de otra, de una escuela, de otra, de una agrupación, de una ONG, de una X. Todos estamos caminando en cada vida por diferentes caminos y todos intentan llevarnos a algo superior. Esa cima de la montaña. Lo que ocurre es que, claro, unos se entretienen cogiendo flores o mirando el paisaje según van dando vueltas a la montaña subiendo. Otros van a un paso muy lento, otros a paso ligero, pero hay otros que en vez de caminar en círculo, se dan cuenta, descubren, conocen que hay un sendero recto hacia esa cima. Estos se están esforzando más, les cuesta más subir, pero van a adelantar mucho respecto a los demás. El que ha escogido el sendero recto tiene más motivos que el que se sienta a descansar, porque el que descansa no comprende el verdadero sentido de la vida. El que ha escogido el sendero recto sabe que cuanto antes llegue, antes estará preparado para enseñar y guiar a los que vienen detrás, y que les quedan muchos días de camino todavía. Ese es el papel de los iniciados, de los maestros, de los hermanos mayores,
pero también de los que sabemos todas estas cosas. Debemos divulgarlas allá donde podamos. Cuidado, no estoy diciendo que vayamos divulgándolas constantemente en cualquier sitio y a cualquier persona, solo al que busca. Yo las divulgo por medio de audios, de vídeos, de artículos, de conferencias, cursos presenciales, cuando he podido hacerlo, etc. El que quiere, va. El que se interesa, me escucha. El que se interesa por ver los vídeos, los ve. Y el que no, pues nada. Pero mi deber, y además en mi caso concreto lo tengo clarísimo por mi horóscopo, mi deber es escribir todo lo que he aprendido y aprendo, para luego divulgarlo. El motivo para que elija el camino recto es que el nivel que he alcanzado le permite, estoy hablando de cualquier persona de esta que suben para arriba, ¿no? El nivel que he alcanzado le permite ver la luz del sol y este le alumbra el camino. Esos son los que ya se han esforzado mucho y llegan arriba, ¿no? Mientras tanto, los demás, por supuesto que no tienen tanta visibilidad y andan casi en tinieblas. Los que creen en el más allá de la muerte, en la reencarnación y en la filosofía oculta, tienen la oportunidad de elegir el camino recto y de prepararse y esforzarse para llegar antes a la cima de la montaña. El que conoce estas enseñanzas en esta vida es que se le ha dado esa gran oportunidad. Si no la aprovecha, en otra vida tendrá que hacerlo. Por lo tanto, si no lo hace, es una pérdida de tiempo. Así que espero que este libro, en este caso este audio, que luego será incorporado a un vídeo, y lo pondré como artículo en alguno de mis blogs, bueno, pues espero que este artículo, estas enseñanzas que estoy grabando ahora mismo, sea como ese sol que alumbra el camino y haga más claro el verdadero sentido de la vida y la muerte a todo aquel que lo lea, o lo escuche en este caso.